Buenos días, nuevamente tengan todos. Sean todos bienvenidos. ¿Les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Señor, te agradecemos mucho, Dios, por todas tus bendiciones, Señor, y por tu presencia, Señor, en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, el día de hoy, te rogamos, Señor, que estés en medio de nosotros, Señor. Padre, hablándonos, Señor, ministrándonos, bendiciéndonos, Padre, porque esa es tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a exponer la palabra con claridad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, el día de hoy quisiera compartirles algunos versículos de la palabra de Dios del libro de Nehemías. De hecho, vamos a tomar muchos versículos o varios versículos de Nehemías. Y como yo titulé esta enseñanza es Edificando los muros de Jerusalén. Edificando los muros de Jerusalén. Al final cada uno pues saca sus conclusiones de a qué muros en lo particular se refiere Dios en esta enseñanza. Quisiera comentarles que uno de los acontecimientos más tristes que narra la Biblia, la Escritura, es la caída de Jerusalén por mano del rey de Babilonia. Es la caída de Jerusalén por mano del rey de Babilonia. Es uno de los acontecimientos más tristes que narra la Escritura y de los acontecimientos más tristes del pueblo de Israel. Durante muchos años, como comentábamos al principio, profetas como Jeremías, Joel, algunos otros, hablaron en contra del pecado en Israel, hablando en contra de las cosas que estaban llevando a cabo el pueblo de Israel y que las estaban haciendo mal. De acuerdo a su propia opinión, los israelitas pensaban que estaban llevando bien las cosas delante de Dios. Pero delante de Dios, que es el juez de todas las cosas y que conoce los corazones, Dios mismo les decía a Israel que estaban errando, que estaban equivocados, que estaban por un camino que no era el adecuado. Y por eso es que Dios mandaba profetas como Jeremías que hablaban en contra del pecado, que hablaban en contra de las cosas que a Dios no le eran agradables. Enviaba profetas como Joel, que al principio hablamos de un poco de este profeta, de lo que él habló, de las cosas que vendrían al pueblo de Israel, de cómo Dios los había dejado a diente limpio y que también Dios quería bendecirlos si ellos se arrepentían. Hablaron en contra del pecado. Tristemente el pueblo de Israel no se arrepintió, no siguió a Dios. Y en el libro, por ejemplo, de Lamentaciones, que son las Lamentaciones de Jeremías, se le atribuye a este profeta, se pueden leer muchos de los detalles que acontecieron, de cómo los niños lloraban por la leche, por ejemplo. Estaban pegados ahí queriendo amamantarse, pero no podían tomar leche, no había de comer. Los hombres, entre otras cosas, dice que mataban por comida. Los que estaban acostumbrados a comer manjares, los príncipes, los poderosos, estaban acostumbrados a comer manjares, dice que estaban abrazados a los lugares donde había estiércol. No había nada que comer. Y estaban abrazados a los estercoleros para poder saciar un poco de su hambre. Mujeres, en su locura, cocinaban a sus propios hijos para saciarse de un poco de alimento. O sea, el panorama y la situación en ese momento era una situación aterradora. Cosas que a lo mejor nosotros decimos, yo no haría eso. Yo no agarraría a mi hijo y lo cocinaría para comérmelo. Es una locura. Pero esta gente estaba al borde de la locura por falta de alimento, por falta de agua. La causa, el pecado, la maldad. En el año 605, antes de Cristo, dice la historia que Nabucodonosor, poco antes de llegar a ser rey de Babilonia, atacó Jerusalén. Y se llevó cautivos a ese lugar, a Babilonia, al rey de Judá y a algunos príncipes, en el año 605 antes de Cristo. Esto es histórico. En el año 597 antes de Cristo, Nabucodonosor regresó, porque él había puesto un rey provisional llamado Sedequías. Lo había puesto ahí. Y ese rey se rebeló en contra del rey de Babilonia. Y regresó el rey de Babilonia, atacó el reino de Judá. Y esta vez se llevó a Babilonia a cerca de 10,000 cautivos. Para el año 586 a.C.,
Babilonia era ya una potencia mundial en aquel tiempo, una potencia mundial. Y era predominante en aquellos tiempos. Conquistó Judá en aquel tiempo, destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, ese templo hermoso que Salomón había edificado cerca de 400 años antes, Babilonia los destruyó en el año 586, dejando aquella ciudad de Jerusalén en ruinas. Aquella ciudad donde reinaba la alegría, donde los momentos donde había júbilo, dice la Escritura que se reunían las jóvenes y danzaban y brincaban delante de Dios, estaban desoladas las ciudades, estaban vacías. Los muros estaban destruidos, todo era ruina, era una zona de guerra. Pasaron cerca de 70 años posterior a esto para que Ciro, el rey de Persia, ordenara la reedificación nuevamente del templo. Y ahí ves a Zorobabel, ves a algunas personas que regresaron de Babilonia a restaurar aquel templo que Salomón había edificado, y dice que levantaron aquel templo. A pesar de ello, a pesar de que Zorobabel y la gente que lo acompañaba reconstruyeron el templo, la ciudad seguía siendo ruinas. En aquel tiempo, los muros de la ciudad, los cuales estaban destruidos, para aquel tiempo los muros eran fundamentales. Una ciudad sin muros era una ciudad que no tenía seguridad para la gente que estaba viviendo en ese lugar. La fortaleza, la fuerza que simbolizaban los muros en este tiempo del cual estamos hablando, era fundamental. Por ejemplo, tú te has de acordar, si es que has leído la Escritura, en el libro de Josué habla de una ciudad llamada Jericó. Esa ciudad, una de las cosas que tenía y una de las cosas por las cuales le temían los hijos del pueblo de Israel era por los grandes muros que tenían. Eran muros de un grosor muy, muy grande. Eran muy altos. Y ningún ejército podía entrar a esa ciudad porque tenía sus muros fuertes. Sus puertas bien cerradas. Y nadie podía entrar. Simbolizaba seguridad. El no tener un muro que protegiera una ciudad significaba debilidad, significaba inseguridad, significaba que los ladrones podían entrar y hacer lo que quisieran. Merodeadores, ejércitos enemigos, entrar y hacer estragos en las familias que viven en aquel lugar o en aquellos lugares. Y esto era lo que acontecía en Israel en aquellos días. Estaba el templo, la gente viviendo en aquel lugar, pero no había muros. No había nada que protegiera a la ciudad. Cualquiera podía entrar, hacer estragos, robar, lastimar a las familias, lastimar a la gente, sin ningún problema. Porque no había quien asegurara aquella ciudad. Nehemías nos narra la condición que vivía en aquel tiempo esta gente. Nehemías capítulo 2, en el versículo 13, Nehemías 2:13, está Nehemías ya en la ciudad, en Jerusalén, y él mismo narra lo siguiente. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, porque no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Esto no nos dice mucho, pero imagínate que aquella ciudad de Jerusalén, imagínate un círculo o un medio círculo, un óvalo. Haz de cuenta que eso eran las murallas o el muro de Jerusalén. Dice la Biblia que Nehemías entró por un lado de la puerta, hacia el oriente, y no pudo porque estaba destruido. Y dice que se regresó y lo único que vio fueron ruinas. O sea, en otras palabras, lo que te está describiendo aquí es que Nehemías quiso entrar por las diferentes puertas que estaban en Jerusalén. Y lo que te da a entender aquí es que no había puertas. O sea, todo estaba destruido. Los muros estaban destruidos y todo aquello eran grandes ruinas. Al norte, al sur, al este, al oeste, todo lo que vio Nehemías fueron ruinas por todos lados. Él vio lo que el pecado de Israel había dejado. Había dejado familias desprovistas de la protección. Hombres y mujeres temerosos de sus enemigos. Desconfianza en algunos, inseguridad en otros.
temor, ruinas por todos lados. Y esto es una ilustración de lo que acontece el día de hoy en muchas personas. Tal vez en ti, o tal vez en algún momento en tu vida antes de ser cristiano, en tu vida había destrucción nada más. Entrabas por un lado y salías por otro y había destrucción. Familias destruidas, destruidas por el adulterio, familias destruidas por la fornicación, familias destruidas por la amargura, familias destruidas por el egoísmo, familias destruidas por el alcoholismo. Ruinas por todos lados. Jóvenes presas del pecado, y pecados de todo tipo. Desde los más comunes hasta los más abominables en los jóvenes el día de hoy. Fíjate, tan solo en algún momento, la visión de un joven, hace algunos años, hace 20 años si quieres, la visión de un joven promedio era la siguiente: trabajar o estudiar, ganar dinero. En algunos casos, algunos querían viajar, otros querían casarse, tener una casa, un auto, un trabajo estable. Era lo que buscaba un joven hace algunos años. Pero el día de hoy la visión actual de los jóvenes es que no tienen visión. La visión es que no tienen visión. No saben qué es lo que quieren. Tú le preguntas a un adolescente, ¿qué es lo que quieres de tu vida? No sé. El día de hoy vivimos en un tiempo en el que hay un cierto grupo de jóvenes que se le llaman los ninis. Ni trabajan ni estudian. No hacen nada. No hay una visión normal, natural que puede tener un joven. No la hay. ¿Qué es lo que estamos viendo? Como lo que vio Nehemías. Destrucción por todos lados. Destrucción por todos lados. Los jóvenes, por ejemplo, no tienen modelos a seguir. Todo es relativo para ellos. No hay principios morales, los cuales se van derrumbando. Hace algunas semanas un joven llamado James Holmes, un norteamericano de 24 años, que era, por cierto, o es un estudiante brillante de la Universidad de California. Era un hombre asiduo a las armas y también al parecer era un hombre asiduo a ver películas de Batman. Este joven era un joven brillante. 24 años y estaba ya iniciando o terminando su primer año de doctorado. ¿Y sabes qué estaba estudiando? Estaba estudiando neuropsicología, o sea, el estudio de la mente. ¿Qué pasó con este joven? ¿Por qué te hablo de él? Su imaginación lo llevó a creer que él era uno de los personajes de la película. Llegó a creerse Joker o el Guasón, se pintó el cabello, entró a un cine en la premier de una película de este personaje de Batman y mató a cerca de 12 personas y 50 y no sé qué cuántas personas heridas, pero la idea de él era matarlos a todos. Esto sucedió hace aproximadamente 2 o 3 semanas en la ciudad de Denver, en Colorado. Hay jóvenes que tristemente su modelo a seguir es, como te decía, algún personaje del cine, algún cantante, algún artista, algún futbolista, etcétera, etcétera, etcétera. Tristemente esto nos lleva a ver el resultado de lo que no solo los jóvenes, sino lo que los padres de familia han estado construyendo o destruyendo en sus familias, y tú puedes ver por todos lados destrucción. Destrucción por todos lados. Como lo que vio Nehemías. Destrucción y más destrucción. Quisiera que viéramos un video de cómo, para que podamos ver un ejemplo de que esto no es una cuestión de que yo te esté inventando. Hay personas en México que han hecho estudios de cómo aún se pretende destruir este núcleo tan importante que es la familia, metiendo ideas en los jóvenes, aún en los niños, ideas de homosexualidad, ideas de lesbianismo, ideas de ese tipo en los niños. Y quisiera que viéramos este video, seguramente algunos ya lo vieron, yo lo pasé en algún momento con algunos jóvenes, no importa que lo vuelvan a ver. Las familias mexicanas, y especialmente los niños, enfrentan hoy una de las mayores amenazas de historia, y no estoy exagerando.
Y es que el Senado acaba de aprobar una reforma sobre derechos humanos que, aunque tiene cosas muy buenas, también tiene otras muy malas. Es como si nos regalaran un gran banquete, pero acompañado de una copita de cianuro. Y eso no, así con cianuro no queremos. El enredo es tal que reconocidos católicos festejan al mismo tiempo que grupos abortistas y pro-gays. Y es que la reforma juega con las palabras, es confusa y se presta para hacer un gran caos en su interpretación. Básicamente hay 4 problemas. La pérdida de libertad religiosa con la modificación que dice que el Estado podrá decretar medidas restrictivas a los actos religiosos de culto público. La apertura al aborto, sin importar los meses de gestación, al cambiar la palabra individuo por la de persona, pues un bebé en el vientre materno puede no ser considerado legalmente persona. La gravísima pérdida de nuestra soberanía jurídica con relación a la definición e interpretación de los derechos humanos, pues ahora serán los extranjeros los que nos definan nuestros derechos. Incluso los estados de la República ya no participarán en las reformas constitucionales sobre derechos humanos. Que por cierto, la reforma no dice que es un derecho humano. ¿Derecho al aborto? ¿Derecho de los niños a recibir educación y servicios sexuales sin el consentimiento de sus padres? Y por último, la no discriminación por preferencias sexuales, cualquier cosa que ellas sean. Y sobre este tema vamos a profundizar, enfatizando que no se debe discriminar a nadie simplemente por el hecho de que se trata de un ser humano. Y eso es bastante. Anteriormente la Constitución decía: queda prohibida toda discriminación motivada por su origen étnico, edad, discapacidad, condición social, preferencias, etc. Pero ahora a la palabra preferencias le pusieron apellidos y así solamente se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales. Esto significa que sí podemos ser discriminados por nuestras preferencias políticas, deportivas, musicales, etc. Pero por nuestras preferencias sexuales, no, de ninguna manera, faltaba más. Además, entérese, el concepto preferencias sexuales no existe, es un término que se inventaron nuestros legisladores. No está reconocida ni en la legislación internacional ni en instituciones tan reconocidas como la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA. Es la misma APA la que describe 23 comportamientos sexuales. Ojo, no preferencias. Y entre ellos hay varios considerados como desviaciones sexuales. Estos son algunos: homosexualidad, bisexualidad, transexualismo, pedofilia, transvestismo, fetichismo, voyerismo, exhibicionismo, sadismo sexual, masoquismo, etc. Tal como quedó la reforma, nuestros senadores quieren que no discriminemos, por ejemplo, a pedófilos, sadomasoquistas, fetichistas. ¿A qué se refieren con no discriminarlos? ¿Querrán abrir en México una sucursal de la Asociación Norteamericana para el Amor entre Hombres y Niños? ¿Grupo pedófilo que busca la legalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños? Siendo optimistas, no creo que se estén refiriendo a esa no discriminación, pero mire lo que sí va a suceder. En todas las escuelas mexicanas, públicas y privadas, se deberán enseñar a los niños todos esos comportamientos sexuales, pues de no hacerlo, las escuelas estarían discriminando a las personas que tengan esas conductas. ¿Les suena exagerado, radical, alarmista? Bueno, vea este libro de la Organización Mundial de la Salud, que es auspiciada por la ONU, que se entrega a los profesores de educación sexual. México ya mandó profesores a capacitarse. Y cuando la ONU se refiere a orientar a adolescentes en sexualidad, está hablando de chicos de 10 a 19 años. Y en la página 35 la ONU habla de la variación sexual, no preferencia. Y al respecto dice lo siguiente: la variación sexual se califica más comúnmente como desviación sexual. Y puesto que la palabra desviación se emplea con un sentido peyorativo, es mejor no usarla. Entonces ya no serán desviados sexuales, les tendremos que decir variados sexuales según la ONU. Y en la página 36 nos indica cuáles son algunas de estas variaciones, que dice no son necesariamente nocivas. Imagínese una clase de quinto de primaria hablando de sadomasoquismo o transexualismo. Aquí está el libro para que lo consulten los escépticos. Pero además, será obligatorio enseñar a los niños desde kinder que el matrimonio puede ser de un hombre con una mujer, o de hombre con hombre, o de mujer con mujer. Pues de no hacerlo, las escuelas estarían discriminando a quienes tengan una unión homosexual. ¿Le sigue sonando exagerado? Déjenme decirle que a escondidas, el gobierno mexicano ya empezó a educar en la homosexualidad desde kinder. Ve aquí un ejemplo. Esta imagen es de un libro de la biblioteca de la Secretaría de Educación Pública para el Jardín de Niños. Sí, ahí está, junto a los cuentos infantiles. En este libro les enseñan a los niños de una forma grotesca, fuera de contexto y vulgar, que mamá y papá juegan encuerados en su cuarto cuando se encierran con llave, que hay mujeres que se enamoran de mujeres y que hay hombres que se enamoran de hombres.
En resumen, le da la bienvenida a los chiquitines al mundo homosexual. Y si usted como padre no está de acuerdo, lo van a meter a la cárcel. Como ya le pasó a David Parker en el estado de Massachusetts, quien fue arrestado por tratar de evitar que su hijo de 5 años le enseñaran que cuando crezca puede ser gay. En Alemania, una madre de familia numerosa pasó 43 días en la cárcel por haberse negado a someter a 3 de sus hijos a las lecciones de educación sexual del Estado, donde a los niños se les enseña: mi cuerpo me pertenece, así que yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y al día de hoy han sido sentenciados 53 padres por lo mismo. Para allá vamos. Pero la amenaza de esta no discriminación también afecta a la libertad religiosa, al pretender que católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, etcétera, reescriban la Biblia, el Corán y la Torah para evitar cualquier mención en contra de los homosexuales. Como ya le pasó al pastor Heikki Green, cristiano de la Iglesia Pentecostal de Suecia, quien fue sentenciado por leer el Antiguo y el Nuevo Testamento en aquellos pasajes donde critican la homosexualidad. Y también los profesores podrán ser llevados a juicio. Como le pasó en Croacia a Jelena Mudrovic, profesora de catecismo, acusada de señalar en una de sus clases que la homosexualidad es una enfermedad. Y aquí debemos decir ciertamente que en 1973 la homosexualidad fue retirada del catálogo de trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y estoy seguro que a usted le encantaría ver los estudios que respaldaron esta decisión, pero lamentablemente no se puede, porque no hubo ningún estudio. Los psiquiatras de esta asociación lo decidieron democráticamente. El 58% de los que asistieron a esta convención votaron porque se quitara la homosexualidad y el 42% decidió que se quedara. Como bien dijo la revista Time, un sector de la población, hasta entonces considerado sexualmente patológico, fue declarado de un golpe mentalmente sano. En otras palabras, fueron curados por decreto, lo cual fue una terrible injusticia. Espero que con estos pocos ejemplos usted se haya dado cuenta del cianuro que contiene esta reforma por los derechos humanos. Por eso urge que el Congreso de los Estados la rechace, se regrese a la Cámara de Senadores para que sea corregida, manteniendo solo los efectos positivos. Los diputados federales aprobaron la reforma sin oposición, pero cuando alzamos la voz en febrero, aunque tarde, dividimos al Senado, nos quedamos muy cerca de pararlo. Ya nos organizamos una vez, hagámoslo de nuevo. Hoy tenemos tiempo. No hay una fecha límite para que los congresos estatales voten la reforma. Y si su congreso se precipita a votar la reforma sin consultar con la ciudadanía, como ya ocurrió en Yucatán, es porque esos diputados tienen preferencias que no son los de la familia mexicana. Por favor, vaya a esta dirección. Allí encontrará la información sobre cómo hacer saber su opinión a los diputados de su estado. Dígales con energía que no quiere el cianuro. Actuemos ahora para que después no vayamos a llorar como niños lo que hoy no supimos defender como padres. Muchas gracias. ¿Cómo ven? ¿Exagerado? La ley ya se aprobó, se aprobaron las reformas, quien quiera las puede consultar en internet, están ahí las reformas, su aplicación, ¿cuándo se va a llevar a cabo? No lo sé. Pero tal como Nehemías, insisto, vemos destrucción de las familias. Jerusalén estaba totalmente destruida por todos lados entonces, cuando Nehemías, quien era un siervo del rey de Babilonia, se enteró de la condición de Jerusalén, se lamentó, es decir, se entristeció en gran manera. Nehemías capítulo 1, en el versículo 3, dice lo siguiente: él estaba allá sirviendo al rey, era el que le servía el vino, y no porque él quisiera, era un esclavo. Nehemías era un esclavo. Y cuando supo de lo que acontecía a su pueblo, que había destrucción, la escritura dice que no se puso a reír, ni fue indiferente y dijo, bueno, pues allá ellos, yo estoy bien aquí, en mi nicho de confort. Jeremías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia,
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Si tú lees posteriormente los versículos, comienza él a orar a su Dios y comienza a pedirle perdón a Dios por todas las cosas que ellos habían hecho, por las cosas que sus padres habían cometido. Gran afrenta había en Israel en aquellos tiempos. El muro derribado, las puertas quemadas a fuego, familias expuestas a que los enemigos llegaran y los avasallaran. No sé cuál sea tu condición. Si Dios te ha permitido ver tu condición o la condición de tu familia. En el caso de Nehemías, la condición que él supo de los suyos atravesó su corazón. Tu condición, tu pecado, la destrucción de tu familia, no sé si a ti te cause tristeza. Tus hijos, tus familiares viviendo en medio de escombros, presas del pecado y la maldad. Con esto que acabamos de ver, cómo es que aún pareciera que se están tramando algunas cosas para que nuestros hijos sean destruidos. No sea que digamos como un rey, cuando se le dijo, no va a venir la destrucción en tu tiempo, va a venir la destrucción en el tiempo de tu hijo, cuando tú ya no estés. Y en lugar de llorar, aquel rey dijo, bueno, al menos habrá paz en mi reino y en mi tiempo. No sea que tú digas, al menos yo ya pasé, yo ya voy de salida. Allá ellos, allá mis hijos. Nehemías lloró, Nehemías se quebrantó, Nehemías hizo duelo por ver la destrucción que había en su ciudad, por ver la destrucción que había entre su familia. Estimados amigos y hermanos, es tiempo de hacer duelo, de llorar, de gemir, de pedirle a Dios misericordia. Si es que tú eres salvo, si es que tú ya estás con Cristo, misericordia por aquellos que no conocen todavía de la palabra. Yo no sé si todos tus hijos conozcan de la Biblia. Yo no sé si tus hijos son salvos. Y Dios nos llama a llorar por ello. Es tiempo de que tú y yo tomemos una decisión de restaurar tu vida si es que no está restaurada. De restaurar a tu familia, de restaurar aquello que ha dejado el pecado, destruido todo. Nehemías, por ejemplo, él observó el peligro de vivir en esas condiciones en las que vivía su gente. Él vio el peligro y dijo, están desprotegidos totalmente. La ciudad está destruida. Y tomó una decisión. O sea, él no se quedó allá y dijo, pobres de ellos, yo desde aquí voy a orar por ellos, yo desde aquí voy a ayunar. Dice la Escritura, en Nehemías 2, si no estoy mal, que se acercó Nehemías y dice que después de llorar, se presentó delante del rey. Y el rey lo vio acongojado y le dijo, Nehemías, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Nehemías? Y le dijo al rey, pues Señor, como diciéndole, yo aquí estoy bien. Yo aquí no tengo ningún problema, estoy bien contigo, rey, sirviéndote. Pero ¿cómo he de estar alegre sabiendo que mi familia, sabiendo que los que están allá están sufriendo porque hay destrucción en Israel, porque no hay muros que protejan a la ciudad, porque los niños pueden ser amenazados, porque los jóvenes pueden ser amenazados por los enemigos? Rey, ¿cómo voy a estar alegre? Y dice la Escritura que el rey le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo te ayudo? Y la gracia de Dios fue con ese hombre. Y dice la Biblia que el mismo rey le instruyó a ir y reedificar nuevamente su ciudad. ¿Qué te quiero decir con esto, amigo y hermano? Si tú oras, si tú lloras delante del rey, no del rey de este mundo, delante del rey, el rey de reyes, el rey te va a decir, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, quiero que mi hijo sea salvo. Señor, quiero que mi familia se convierta. Tú puedes hallar gracia delante de Dios y Dios te puede ayudar y contribuir en la salvación de tu familia. Nehemías 2:17. Se va Nehemías
toma cartas para los gobernadores que estaban en aquella región, dice. Llega a aquel lugar, ve la destrucción, ve que todo está mal y toma una decisión. Nehemías 2:17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Le está hablando a los judíos, le está hablando a los que viven en Jerusalén. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hagamos algo, construyamos, restauremos, levantemos los muros. Nehemías tomó la iniciativa, consideró la vergüenza, el peligro al que estaban expuestas las familias de aquella ciudad. Vengan, edifiquemos, vengan, restauremos lo que está caído. Y eso es a lo que Dios te llama el día de hoy. A que restaures, a que reedifiques aquello que está caído. Considera lo que el pecado ha hecho no solo en ti, sino en tu familia, en los que te rodean. Y no estemos más en oprobio, decía Nehemías. Esta palabra oprobio significa en vergüenza. No estemos más en esa vergüenza. Y si Dios te ha traído aquí, y si tú has comprendido la condición de tu vida y dices, yo quiero ser salvo, ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de tus hijos? Dios te quiere levantar como un Nehemías. Que digas, levantémonos, vamos a edificar, vamos a tomar la iniciativa para que esto que ha destruido el pecado lo volvamos a reedificar. Para algunos, los muros significará su propio matrimonio destruido. Para otros, los muros pueden significar su propia vida, con los estragos que el pecado ha hecho en tu vida. Para otros, los muros pueden significar sus propios hijos. Yo no sé qué significa para ti los muros. ¿Cómo están tus muros? No estemos en oprobio, decía Nehemías, no estemos en vergüenza. Y sinceramente, hay pecados que son vergüenza aún para la nación. Proverbios 14:34 dice algo que es bien cierto. La justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación. Más el pecado es afrenta, vergüenza, oprobio a las naciones. Y hay pecados, en el caso de nuestra nación querida, que es una vergüenza, es un oprobio. Adulterios, los machos que no pueden serle fiel a su esposa y andan con 2, 3, y hasta pareciera que es una competencia y es un orgullo nacional. La borrachera, la flojera, entre otras cosas, Son 3 que yo he identificado: el adulterio, la borrachera y la flojera. Y es triste que en otros países seamos conocidos, los mexicanos, por este tipo de cosas. Y para edificar, en el caso de Nehemías, los muros, es decir, para restaurar lo que tu vida necesita, Nehemías tuvo que hacer una cosa: pedirle perdón a Dios, pedir perdón por su nación, desechar el pecado de su vida. Es decir, es importante que, estimado amigo y hermano, desechemos, entre otras cosas, por ejemplo, la flojera, la mediocridad, el conformismo. Fíjate, habían pasado más o menos 90 años entre el regreso de las primeras personas de Zorobabel cuando edificaron el templo. Habían pasado 90 años que Nehemías llegó y vio la condición de la ciudad. O sea, durante 90 años no hizo absolutamente nada. Es decir, la gente que había regresado de Babilonia a Jerusalén habían caído en conformismo. Se habían acostumbrado a ver las ruinas en las que estaban viviendo. Ya estaban acostumbrados a vivir así. Es más, seguramente después de 90 años había niños, los cuales habían crecido así, se habían acostumbrado a vivir de esa manera. El día de hoy hay personas que ya están acostumbradas al pecado y a vivir en la forma en que viven. Y no conocen otra vida. Y hay niños que no conocen otra vida. No conocen otra vida más que un padre borracho, un padre irresponsable, una madre amargada. No conocen otra vida más que la violencia dentro de su casa. No conocen otra cosa. Israel estaba acostumbrado a ver las ruinas en las que estaba viviendo. Yo no sé si sea el caso de alguna persona que esté aquí. Y si es tu caso, para eso te trajo Dios.
para que sacudas el conformismo, para que sacudas la mediocridad. Se requiere que tú y yo estemos atentos, vigilantes, constantes, si es que tú deseas alcanzar la salvación para ti y para tus hijos. Te pongo un ejemplo nada más. Un ejemplo nacional, la lectura. La lectura. Fíjate, según reportes de 108 países que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se hizo un estudio para ver los hábitos de lectura entre todas estas personas de estos 108 países. De 108 países. ¿Sabes en qué lugar está México? 107. 107. En México leemos 2.8 libros anuales. De 2 a 3 libros leemos. ¿Cuál es la media a nivel mundial de estos 108 países? O sea, el promedio en que lee la mayoría de la gente, normalmente, en todo el mundo, 25 libros. 25 libros. Es decir, en promedio, un mexicano lee cerca de 2 a 3 libros al año. Cuando hay naciones que en promedio leen 47 libros al año. Japón, Finlandia y algunos otros. 47 libros al año. Yo te pregunto, ¿cuántos libros has leído tú en este año? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Descartando, lógicamente, periódicos. No vaya a haber aquí personas, de veras, sinceramente, que estén comprando el gráfico. Que deberían de cambiarle el nombre a ese periódico a pornográfico. O sea, una basura. Y si es tu caso, yo te invito a que cambies tus hábitos de lectura. No compres esos periódicos. Aquí hay muchos libros. Y a veces hay libros que sinceramente son baratos, se tratan de vender al costo y a veces duran años ahí. Duran años. ¿Cuántos libros has leído tú? Ya no digamos en este año, en tu vida. ¿Cuántos libros has leído? Pero eso sí, festejamos el triunfo de la selección. Ya ganamos el oro. Pero no leemos. No leemos. Y tú dirás, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con mi salvación? El que yo lea o que no lea, ¿eso qué? Tiene que ver mucho. Porque si tú no lees ni siquiera tu Biblia, ¿cómo quieres encontrar la salvación de Dios? Para leer la Biblia, que es un libro sencillo, ameno, pero que hay palabras en que dices, ah, caray, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de libación? ¿Qué es eso? Y aparte dice vuestro, vos. No entiendo nada. ¿Verdad? Hay personas que la leen y dicen, ¿qué es eso de venir, dormir? ¿Qué es eso? No estamos acostumbrados a leer. Fíjate lo que decía Jesús en relación a la lectura. Fíjate, en la Biblia encontramos de todo. ¿Qué decía Jesús en cuanto a la lectura? Algunos van a decir, pues no decía nada. Vamos a ver, Juan 5:39 dice, Juan 5:39. Jesús mismo diciendo esto. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. O sea, ponte a leer, ponte a analizar. Comprende, entiende, razona lo que te está diciendo la Escritura. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres tener un testimonio vivo de Jesús? No esperes encontrarlo aquí, en la Escritura, en la palabra. En la semana, aliméntate, lee la Escritura, ve qué es lo que quiere decir Dios para ti. Pero si no tenemos el hábito de lectura, estimado amigo y hermano, ¿qué podemos esperar? No te vaya a pasar, como en alguna ocasión, se cuenta hace muchos años, que una mujer en una iglesia dice que perdió sus lentes. Los perdió. Y pasaron meses, hermano, pues yo estoy buscando mis lentes y no los encuentro. No encontró sus lentes la mujer. Hasta que en una ocasión se le ocurrió agarrar su Biblia. ¿Y qué creen? Ahí estaban los lentes. O sea, no había agarrado su Biblia en meses. No te vaya a pasar así.
no te vaya a pasar así. Si no leemos la Biblia, no esperemos edificar. Si no leemos la Biblia, no esperemos edificar. Estimado amigo y hermano, y de veras te lo digo sinceramente, agárrate un buen libro, ponte a leerlo. Si dices, hermano, no tengo yo la capacidad de leer, yo te invito de veras a que compres libros, es más, para niños. El gatito en el pozo, algún otro, de veras, es en serio. Hay libros muy buenos. María de Guatemala, no sé, un montón de libros que son para niños, que son lecturas amenas. ¿Por qué te digo esto? No por una cuestión de ofensa, sino más bien que son libros que son muy fáciles de leer. Si tú no tienes el hábito de lectura, comienza con esos libros que son muy amenos y dices, está muy bonito. Y te metes en la lectura y dices, quiero leer otro. Así nos hacemos el hábito. Quiero leer otro. Cómprate un diccionario. Un diccionario de esos que venden en la papelería de 20, 30 pesos. Con ese diccionario, si hay una palabra que tú no entiendes, búscala ahí. Búscala ahí, hermano y amigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hagámoslo. Es por nuestro bien, es por nuestra salvación. Hay ocasiones en que se acercan los hijos y, papá, mamá, ¿qué significa esta palabra que está aquí en mi libro? No sé. Y es muy triste que un padre no tenga ni siquiera la capacidad de resolverle una duda de primaria a un niño. Y eso es vergonzoso, amigos y hermanos. Nehemías se sacudió del conformismo y la mediocridad. Tenemos nosotros que sacudirnos del conformismo, de la mediocridad en la que a veces estamos acostumbrados a estar. Y yo lo digo también por mí, estimados amigos y hermanos. Yo cuando leí el promedio de libros dije, ¿cuántos he leído? Y sí he leído algunos libros, o sea, no te voy a decir que no. Periódicos yo no estoy acostumbrado a leer, más libros. Cómprate algunos libros de historia, hay unos muy, muy bonitos, insisto en esto porque es bien importante. Hay unos libros que son muy buenos, que te hablan de biografías de diferentes cristianos. Es toda una serie, toda una colección como de 20 libros, que son baratos, 50 pesos, 60 pesos. A veces gastamos más en una torta, que te hace daño al final, que en invertir en un libro. Es una buena inversión, es una buena inversión. Jesús decía entonces que escudriñemos las Escrituras, que leamos. Los muros están destruidos, estimado amigo y hermano. El pecado ha hecho estragos. Y el pecado, que es afrenta a las naciones, ha hecho estragos en nuestras familias también. Por eso no tenemos el hábito de lectura. ¿Qué decir de otras cosas? Ya no hablemos de lectura, el razonamiento. Hay personas que leen, no entendí nada, ¿verdad? No entendí nada. Razonamiento. Los muros están destruidos. El pecado ha hecho estragos. Quitemos el conformismo y la mediocridad. Es tiempo de reedificar, de estar atentos, de velar. Fíjate, el pueblo de Israel, después de que Nehemías comenzó a decir que era tiempo de levantarse, que era tiempo de quitar el conformismo, que comenzaran a edificar los muros, el pueblo comenzó a poner manos a la obra. Pero ¿sabes qué pasó cuando pusieron manos a la obra y empezaron ahí con las cucharas y las palas a edificar los muros? Los enemigos no se hicieron esperar. Y estimado amigo y hermano, persona que estás aquí, si tú el día de hoy dices, yo voy a poner manos a la obra, yo a partir de hoy me propongo y le voy a pedir a Dios que me ayude a reedificar, a restaurar mi hogar, mis hijos, te tengo una noticia, vas a tener enemigos, muchos enemigos. En el tiempo de Israel, en el tiempo de Nehemías, los enemigos no se hicieron esperar. Nehemías 2:19 habla de tres enemigos. Nehemías 2:19, pero cuando lo oyeron, Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
Los enemigos de Israel comenzaron a hacer burla y a despreciarlos. Fíjate, cuando ellos estaban en su nicho de confort, ni quien les dijera nada, todos éramos amigos, a lo mejor andaba por ahí Sanbalat, ¿cómo estás? Tobías, Gesem, ¿cómo estás? Amigos, todos felices y contentos. Pero cuando tomaron la decisión de decir, no, es tiempo de levantarnos, es tiempo de ver por nuestros hijos, por ver la protección de ellos, por ver que ellos necesitan a Dios. Cuando comenzó esto, comenzaron también los enemigos. ¿Qué eran las cosas que le decían a Nehemías y al pueblo? 1, se están rebelando. Son rebeldes, están yendo en contra de lo establecido. Cuando tú comienzas a buscar a Dios, lo primero que te pueden decir es que te estás rebelando. Te estás rebelando en contra de la tradición de la familia. Te estás rebelando en contra de la religión de nuestros padres. Te estás rebelando en contra de lo que todos hacen. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no codicias con los ojos? ¿Por qué tú no hablas majaderías? ¿Tú estás mal? ¿Eres exagerado? ¿Por qué haces ese tipo de cosas? Te estás rebelando en contra de las cosas que están establecidas. ¿Se te hace conocido? Conformismo, mediocridad. Si tú llegas al trabajo, en lugar de llegar ahí con el gráfico, llegas como un buen libro, no va a faltar quien te diga, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Quieres ser sabio o qué? La famosa ilustración, ¿no? Dicen que así son los mexicanos, no sé. Yo nada más conozco mexicanos, pero así dicen, ¿no? Que como la langosta que quiere salir ahí del recipiente y llega la otra langosta y lo jala, ¿no? No salgas. Conformismo. Te está rebelando. Qué bueno que seamos rebeldes en ese sentido. Que nos rebelemos en contra de leer nada más 2 o 3 libros. Que nos rebelemos en contra de la maldad. Qué buena rebelión. Nada más en eso, por favor. No vayan a salir y decir que yo dije que seamos rebeldes. Al rato me van a regañar. ¿Qué otra cosa decían de Israel? Fíjate lo que decían. Lo que ellos edifican, decían sus enemigos. Esos muros de piedra, si se sube una pequeña zorra se va a derribar, no va a servir, no sirve para nada, no va a funcionar. ¿Te han dicho eso en alguna ocasión? ¿Si es que tú eres cristiano? No, eso no sirve, no va a funcionar, es solo fanatismo. Oye, yo quiero proteger a mis hijos del mundo, por eso es que yo estoy con ellos, estoy tratando de educarlos, estoy tratando de guiarlos. No, déjalos. Los niños deben de crecer como crecen todos. No va a funcionar, es solo fanatismo. Se te va a pasar y vas a ver que vas a regresar a la misma vida de antes. Lo que edificas, si se sube una zorra, se va a caer. Muchos pueden decir eso de ti. Eso que estás haciendo no va a funcionar. Te estás metiendo mucho, no seas tan fanático. Mira, todos estamos a gusto, estamos bien aquí. Es tiempo de no conformarnos. Si decides comenzar a reedificar tu vida, el diablo mismo se va a poner en contra de ti. Sí, te van a salir al encuentro los Tobías. Te van a salir los Sanbalat, los Gesem, y van a traer desánimo, van a traer angustias, dudas, pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que tú estás pasando por esta situación, o te preveo, si es que tú decides buscar a Dios, ¿cuál es el mensaje de Dios para ti? Si tú estás así y dices, es que ya no sé qué hacer. Es que he tenido problemas. Es que a partir de que he decidido ser cristiano he tenido muchas situaciones muy difíciles y siento que no estoy haciendo lo correcto. Seguramente los que estaban edificando en aquel momento pensaban lo mismo. Decían, es mejor estar en paz con aquellos. Es mejor estar en paz con Sanbalat, con Tobías, con Gesem.
Antes no teníamos problemas, todos éramos buenos amigos. Es mejor estar tranquilos, no hacemos nada ya. Nos quedamos tranquilos en nuestro nicho de confort. No pasa nada, no se muevan. ¿Sí? No pasa nada. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Nehemías 4:14. Nehemías vio esto. Se estaban desanimando. Se estaban desanimando mucho. Nehemías 4:14 dice: después miré, decía Nehemías, y me levanté y dije a los nobles y oficiales al resto del pueblo. Y esto es lo que Dios te quiere decir a ti si es que estás en una condición así. ¿Qué es lo que te dice Dios? No temáis delante de ellos. No les tengas miedo. Acuérdate del Señor. ¿Cómo es el Señor? Grande y temible. Si tú estás edificando y estás edificando conforme a lo que Dios dice, no tengas temor. Dios está contigo. Dios está contigo. Papá, mamá, que estás tratando de guardar a tus hijos, Dios está contigo. ¿Quieres guardar tu vida, joven? Guardarla en santidad. Una vida que dé gloria a Dios. Una vida que salga de la mediocridad y del conformismo. Dios está contigo. No temas. No temas delante de ellos. Acuérdate del Señor, que es grande y temible. Y no solo eso, papá y mamá. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y este es un mensaje para los varones. Estimado varón, que estás aquí, ¿qué tanto estás peleando por tus hijos y por tus hijas? ¿Qué tanto estás peleando por tu esposa? ¿Qué tanto estás peleando por tu casa? ¿O estás en tu nicho de confort? Y la mujer es la que está ahí diciendo: vamos a la congregación, vamos a reunirnos, vamos a leer, mira, ven. Y no estás cumpliendo tu función. O la estás cumpliendo y estás yendo hacia adelante y te estás esforzando y estás guardándote del mundo, porque tú sabes que tus hijos están mirándote a ti. Tú sabes que tu esposa tiene los ojos puestos en ti porque tú eres el guía de tu casa, el guía espiritual. Y dices: no los voy a defraudar, no los voy a defraudar. Se requiere valentía, mucha valentía, hermano y hermana. Ser valiente para pararte en contra del pecado, para no ceder al pecado. ¿Sabías tú, hermano, hermana, mujer que estás aquí, que muchas de las cosas que están el día de hoy promoviéndose son para hacer caer a tu marido? Ve los anuncios espectaculares. ¿Tú crees que están enfocados hacia las mujeres? Hacia los hombres. Y los hombres son un blanco perfecto. ¿Vas a comprar un aceite para tu coche? Ahí donde venden los aceites. ¿Y qué te encuentras? ¿Un anuncio? ¿Un calendario todo inmoral? Tratando de hacer caer a tu marido. No sé si tú te has dado cuenta. Vas por la calle y vas manejando los anuncios espectaculares y te venden cualquier chuchería, pero siempre una mujer ahí inmoral. Y una mujer dice: bueno. Pero imagínate a tu hijo adolescente que no tiene una guianza correcta. ¿Tú qué crees que va a pasar en ese joven? Codicia. Imagínate un esposo que anda titubeando, que dice: sí, quiero buscar a Dios, no quiero buscar a Dios. Hoy sí, mañana no. ¿Cómo crees que esté bombardeado durante todo el día de ese tipo de cosas? Y no los estoy justificando. Pero tú, ¿cómo crees que no está bombardeado tu marido, tu hijo, varón? Estimado varón, es tiempo de levantarnos, de ser valientes, de pelear por los nuestros. Pelea por los tuyos, por tus hijos, por tu esposa, por tu casa. El llamado es de Dios, no es un llamado mío.
Y si Dios te llama es porque Él no miente. Si tú pones manos a la obra, te arrepientes, buscas a Dios de todo corazón, dejando tus pecados, Dios va a estar contigo, porque eso es lo que dice la Escritura, que no les temas delante de ellos. El Señor está contigo. Varón, levantémonos. Hagamos lo que Dios dice. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Se desanimó? Dijo, no, nosotros ya no vamos a seguir. Fíjate lo que pasó. Nehemías 4:17, 3 versículos más adelante, dice que se pusieron las pilas. Se pusieron a trabajar y dijeron, sí, tenemos que hacer las cosas bien para nuestros hijos. Quitemos la mediocridad delante de nosotros. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra. ¿Y con la otra qué tenían? La torta, la espada. Con una trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Es decir, estaban preparados. No estaban a sus anchas diciendo, pues aquí construimos un murito y a ver, ahí va. Tenían la espada por si vienen los enemigos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere dar a entender Dios con esto? Que estaban vigilantes, estaban atentos. No estaban adormilados, no, estaban atentos. Trabajando con sus hijos, sirviéndolos. Si lo aplicamos a nosotros, viviendo en santidad, guardándose de este mundo, buscando a Dios. Pero atentos, atentos, por si el diablo, por si el enemigo quiere entrar a nuestra ciudad y quiere hacer estragos en nuestra familia. Esta es la forma en la que nos llama el día de hoy Dios a trabajar, no bajando la guardia. Estar con la espada, estar atentos. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Terminaron el muro? ¿No terminaron? ¿Qué pasó? Fíjate lo que sucedió. Nehemías 6:15. Nehemías 6:15 dice la Escritura. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Lo que no habían hecho en 90 años, lo hicieron en 52 días. ¿Y qué pasó con esto? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasó? Se alegraron, se rieron, se burlaron. No, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Es decir, fueron testimonio. Y los enemigos se quedaron con el ojo cuadrado, diciendo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y tuvieron temor. Ojalá y el enemigo tenga temor de nosotros. Estimado amigo y hermano, que el enemigo no se esté burlando de nosotros, riéndose de nosotros. ¡Ah, mira! El que dice que se esfuerza, nada más lo ves atento los domingos, pero en la semana lo ves en la tele, riéndose de nosotros. Ah, mira, ahorita estás bien sentadito, pero ayer ¿qué tal? Gritando, ¡México, México! Allí enfrente del televisor. Se burlan. Pero cuando tú tomas la decisión, cuando nos ceñimos como varones, como madres de familia, y comienzas a hacer las cosas como Dios te dice, tus enemigos quedan humillados. No tienen nada que decir. Y al contrario, aquellos que en algún momento te hicieron burla, dice que conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. ¿Qué obra? ¿Tus hijos? ¿Qué obra? ¿Tu vida? ¿Qué obra? ¿Tu matrimonio? Tal vez tu matrimonio ya estaba a punto de destruirse. Y alguien en tu familia dijo, no, yo no te pronostico más que 2 años, 1 año, 6 meses. Vas a ver que vas a terminar.
Y hay testimonios de matrimonios. Yo conozco un testimonio que es para la gloria de Dios. A punto de destruirse, estuvo aquí enfrente, aquí, reuniéndose en un tiempo. Ya a punto de destruirse. Y Dios los levantó. Y aquello que decía, no, ya déjala, ya, olvídate de eso, haz tu vida otra vez. Dios los tiene ahí sirviendo a Dios, sirviéndole a Él. Y muchos de los enemigos quedaron avergonzados por ello. Los hijos ya a punto de destruirse, ya, pues déjalos que se vayan. Dios hizo la obra. Y Dios quiere hacer la obra contigo. Cuando Dios ve tu corazón y ve que de todo corazón tú haces las cosas, Él te ayuda. Los enemigos son avergonzados. Y la pregunta ya para terminar, ¿cómo están tus muros? ¿Estás en oprobio? Es decir, en vergüenza. Los enemigos han entrado y han hecho estrago en ti y tu familia. Dices, de esta ya no voy a salir. Ya, se acabó todo. Con Jerusalén sucedía lo mismo. Ya, Jerusalén no se va a levantar. Ya va a ser una ciudad ahí que va a quedar como escombros. Se levantó. Se levantó. Es tiempo de reedificar. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de poner vallado. Es tiempo de trabajar. ¿Querrás hacerlo? Dirás, aquí estoy, yo quiero realmente edificar mi casa. Yo quiero realmente pararme y vivir en santidad para Dios. ¿O te conformarás? Te conformarás. Dios quiera que no sea así. Si Dios nos ha traído a escuchar esta palabra, yo creo que no es casualidad. El día de hoy seguramente se iba a compartir otra cosa. Yo no sé. Yo no sé por qué Dios me trajo aquí. Yo iba a estar en otro lugar el día de hoy. Y aquí estoy. Porque Dios quiere que tú reedifiques. Vamos a cerrar nuestros ojos. Lo primero que hizo Nehemías cuando escuchó de la destrucción, lloró, se conmovió, oró a Dios del cielo, pidió perdón, se arrepintió. Tal vez tú te hayas dado cuenta que tus muros están destruidos. Es tiempo de que llores delante de Dios, que le pidas perdón. Después de ello, Nehemías se levantó, se ciñó como un hombre y llamó a edificar los muros. Los enemigos no se hicieron esperar, se levantaron. ¿Hubo desánimo en medio de ellos? Sí, hubo desánimo. Pero Dios los levantó. Dios les dio la fortaleza. Dios los guió. Y como resultado, muros edificados, muros fuertes, protección en sus casas. Después de 52 días. Y los enemigos quedaron humillados. Estimado amigo, que esta palabra, que es una analogía muy sencilla si quieres para tu vida, no la eches por tierra. Toma la decisión de edificar tu vida, de reedificar las ruinas. Escucha este canto. En lo que
que tú tomas una decisión, le pides a Dios su ayuda. Señor, quiero construir los muros de Jerusalén. Tú el alfarero, yo el barro soy. Ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen quiero ser. Señor, quiero construir los muros de Jerusalén. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dile a Dios, ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen quiero ser. Solo tú y Dios saben qué simbolizan esos muros. Solo tú y Dios saben qué simbolizan esos muros. Pídele a Dios que te ayude a reconstruirlos. Dile a Dios, Señor, yo quiero levantarme. Yo quiero levantarme como un valiente, Señor, para reconstruir aquello que el pecado deshizo, Señor. Ayúdame, Señor. Tú eres el alfarero, Señor. Yo solo soy el barro. Pero el barro tiene que ser dócil. El barro tiene que ser maleable para poder ser moldeado. Y tal vez Dios ha visto que tú no eres así. Ha visto que tú eres duro, tal vez. Ha visto que tú no eres moldeable. Dile al Señor que te ayude. Señor, quiero construir los muros de Jerusalén. Tú el alfarero, yo el barro soy. Ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen quiero ser. Ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen, porque yo a tu imagen, porque yo a tu imagen quiero ser. Si te convirtieres, te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y siempre sacares lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerá. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo, a guardarte, dice Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y siempre sacares lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no
te conviertas a ellos, con poder te pondré en este pueblo, a ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, tú te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo, a guardarme, dice Jehová. Si tú te conviertes, si tú te arrepientes, Él te va a restaurar. No lo vas a hacer solo, no vas a estar tú solo. Él te va a ayudar a restaurar. Su espíritu va a estar contigo. Delante de Él puedes estar, pero es que si tú quieres convertirte, si tú has visto tu ruina, si tú has visto tu necesidad el día de hoy, dile a Dios que te ayude. Pídele a Dios perdón. Deja la mediocridad. Deja el pecado a un lado. Aquello que tú sabes que ha destruido tus muros. Aquello que tú sabes que ha destruido a tus hijos. Aquello que tú sabes que ha destruido a tu esposa, a tu esposo. Aquello que ha destruido tu matrimonio. Y dile a Dios que te ayude a restaurarlo. Dice la Escritura, conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas, vendrán contra ti los enemigos, pero no te vencerán, porque Dios estará contigo para guardarte, para restaurarte, para resarcir, restituir todo aquello que comió la oruga, que comió el saltón, el revoltón, la langosta, y te dará en abundancia, dice la Escritura. Y no solo eso, sino que pondrá su espíritu en ti, y no solo en ti, sino en tus hijos y en tus hijas. Y tus hijos soñarán sueños, y tus ancianos, dice, profetizarán. Y habrá salvación en Israel, habrá salvación en tu casa, si tú haces esto. Eso es lo que dice la Escritura y es una promesa de Dios. Ojalá Dios quiera que tú quieras tomarla, que tú le pidas al Señor, Señor, yo quiero tomar esa promesa para mí, Señor. Yo quiero que mi casa, mi vida sea restaurada. Oh Jesús, tú que eres Dios del cielo y que conoces los corazones, Señor. Tú conoces a aquellos que tienen el anhelo de ser restaurados, Señor. Tú conoces a aquellos, Señor amado, Padre, que han visto los estragos del pecado en su vida, Señor. Ayúdalos, Señor amado. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a levantarse. Ayuda a los varones, Señor, que están aquí. Ayuda a las mujeres, Señor amado. Ayuda a los padres de familia a levantarse por sus hijos, Señor. A traer restauración, a traer vida, Señor. A que el pecado no haga más estragos, Señor. Vemos y creemos que esa es tu voluntad, Señor. Ayuda a cada persona que ha tomado la decisión de seguirte, Padre. Aún ayuda a tu iglesia, Señor, para no caer delante de los enemigos, sino que estos sean avergonzados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque tú sabes de lo que tenemos necesidad, Señor. En el nombre de Jesús.